Buen día, maestro. Mi nombre es Hernández Daniel. Soy del grupo 4MV2 del curso Máquinas Eléctricas y voy a estar exponiendo sobre el principio de los motores de corriente alterna. Esta exposición se divide por 7 preguntas. ¿Qué es la corriente directa? ¿Qué es la corriente alterna? ¿Cuál es el funcionamiento de un motor de corriente alterna? ¿Qué diferencia existe entre los motores de corriente directa y de corriente alterna? ¿Qué es la fuerza electromotriz? ¿Qué es la fuerza contraelectromotriz? ¿Y qué elementos tiene la placa de datos del motor de corriente alterna? La primera pregunta, ¿qué es la corriente directa? Pues la corriente directa, o también conocida como corriente continua, es un tipo de corriente que fluye de manera constante en una dirección. ¿A qué se refiere? Si vemos gráficamente la corriente directa o la corriente continua, se va a ver como si graficaras una constante en una gráfica. O sea, sería nada más una línea dependiendo. Sería algo así. Lo dibujo rápido. Es como si graficaras algo. Se ve más que nada como una recta. Se vería así. La corriente continua se vería así. Este es el eje X, este sería Y, y así se ve la corriente directa. O sea, es constante. Esto es a lo que me refiero. Unos ejemplos de esto de la corriente continua o corriente directa podrían ser las linternas o las baterías. La segunda, ¿qué es la corriente alterna? Pues la corriente alterna es la corriente en la que el valor del voltaje y el sentido se alteran en un periodo de tiempo. ¿A qué me refiero? Significa que gráficamente al momento de que tú ves esto de la corriente alterna, se va a ver como una gráfica de seno, va de arriba a abajo, o una gráfica de coseno, desde abajo hacia arriba, o la seno, como lo vuelvo a repetir, de arriba hacia abajo, así, como una víbora se ve en un plano bidimensional. Algo sobre la corriente alterna, que transporta grandes cargas de energía por medio de los transformadores. Los tipos de corriente alterna, bueno, que encontré, podría ser la senoidal, la triangular y la trapezoidal. También existen varias, pero nada más investiga estas. Tercera pregunta, ¿cuál es el funcionamiento de un motor de corriente alterna? Pues su funcionamiento se basa en la obtención de un campo magnético giratorio. Y dentro de este campo magnético giratorio puede haber un electroimán, y este electroimán gira a la misma velocidad que el campo magnético. En el campo, o pues aparte de lo que acabo de decir, del funcionamiento de un motor de corriente alterna, pues también hay otra forma, que dentro del campo magnético haya un embobinado sometido a la inducción. Esa es otra forma. La cuarta, ¿qué diferencia existe entre los motores de CD, los motores de corriente directa, corriente continua, y los motores de corriente alterna? Pues en los motores de corriente alterna hay más tipos, o sea, ¿a qué me refiero? Lo que repetí anteriormente, que hay más tipos en tanto senoidal, triangular, trapezoidal, entre otros. La más usada es la senoidal. Y en la corriente continua, o corriente directa, solamente está la continua y la pulsante. La corriente alterna transporta cargas de energía grandes, y la corriente continua no puede hacer eso. Por eso es más utilizado la corriente alterna que la corriente continua.
Otra diferencia es que la frecuencia de la corriente alterna. La corriente alterna tiene una frecuencia de 50 o de 60 ciclos sobre segundo. Y la frecuencia de los motores de corriente continua o de los motores de corriente directa es igual a cero. ¿Por qué cero? Porque, como lo repetimos anteriormente, es constante la energía la corriente que fluye por la corriente directa. Por eso es cero, porque es constante. La quinta pregunta: ¿qué es la fuerza electromotriz? Pues la fuerza electromotriz, o también conocido como voltaje inducido, es toda causa capaz de mantener una diferencia de potencial entre dos puntos de un circuito abierto. Esta es una característica de cada generador eléctrico. La fórmula para sacar la fuerza electromotriz o también el voltaje inducido es E mayúscula sobre W mayúscula entre Q mayúscula. La E mayúscula significa la fuerza electromotriz o el voltaje inducido. La W, que significa trabajo, igual eso ya se ve en fundamentos de física. Y la Q, que sería la carga, que también es, o sea, todo esto se junta. Se junta de varias materias anteriores para sacar estas fórmulas. Entonces, pues, más o menos ya nos vamos conociendo lo que significa más o menos cada letra cuando lo vemos. La sexta pregunta: ¿qué es la fuerza contraelectromotriz? Pues la fuerza contraelectromotriz es una característica de los receptores que miden voltios, la energía por unidad de carga que consume el mismo. Esta se opone al paso de corriente eléctrica en una inductancia. Y la fórmula eléctrica de la fuerza contraelectromotriz es E mayúscula prima es igual a T mayúscula prima sobre Q minúscula. La séptima y última pregunta: ¿qué elementos tiene la placa de datos del motor de corriente alterna? Los elementos que yo encontré, pues a mi consideración son como los más importantes. Bueno, todos son importantes porque pues, están enlistados, pero esos son los que yo anoté y son los que les voy a decir. Tenemos el fabricante. ¿Quién hace el motor de corriente alterna? Obviamente, el tipo, tamaño y forma de construcción, que sería el modelo del motor. La clase de corriente, obviamente vamos a estar hablando de corriente alterna, pero pues viene la clase de corriente porque pues igual podría ser un motor de corriente directa. El número de serie, la tensión nominal del motor, el conexión de devanado, la frecuencia y claro algo de suma importancia, el grado de protección, porque en todos los motores debe haber un grado de protección. Eso sería todo por mi parte.